Buenas tardes, Alberto Molina. Quiero hacer un análisis financiero, económico, un análisis a lo que es un estado de gobierno y quiero compartirlo con ustedes. Quiero empezar con esta frase. Tú solo vas a protestar por el agua cuando sufras la escasez. Repito, tú solo vas a protestar por el agua cuando sufras la escasez. Eso no es sinónimo de unidad y de civismo, puesto que las sociedades organizadas y civilizadas protestan aún cuando ellos no sufren dicho mal, porque en el momento en que una pequeña minoría empieza a sufrir un abuso, un maltrato por una mala medida que toma el Estado, esta progresivamente se irá extendiendo hasta afectar todos los ciudadanos o una gran mayoría de ellos. Pero no solo es eso, es el peligro también que representa ante la institucionalidad, la democracia y las garantías que tiene que dar el Estado al ciudadano de un país, independientemente a su posición social, económica. El Estado debe garantizar igualdad de derechos. Y en ese orden, quiero hacer un análisis de los últimos, si quiere, 30 años en los países de Latinoamérica. ¿Qué ha ocurrido con la economía de Latinoamérica durante los últimos 30 años? Si quieres, puede tomar 20. La realidad de lo que está ocurriendo es simple. Cada vez que se hace una legislación, que se modifica la Constitución, esta se modifica con la intención premeditada, analizada, para favorecer únicamente ciertos sectores. Esto ocurre porque los modelos de negocio de pirámide han sido todo el tiempo motivo de crítica porque solo permiten que se desarrollen y crezcan los de arriba. Y es exactamente ese modelo el que opera en los países latinoamericanos. Los gobiernos se encargan de tener un control absoluto de todas las instancias del poder de su nación, con la finalidad no solo de garantizarse la impunidad, la corrupción, la manipulación, sino también perpetuarse acumulando riquezas y haciendo una exportación de estas riquezas hacia otros países con testaferros para que en el momento en que ellos puedan ser procesados, aquellas riquezas que no están a nombre de ellos y que no se pueda comprobar que han sido adquiridas de manera ilícitas, no puedan ser tocadas. A propósito de que ha sido electo Luis Abinader como presidente de la República Dominicana, enfrenta un gran reto. Yo llamo este cuatrenio el cuatrenio del desorden, del desastre. ¿Por qué yo lo bautizo así? Porque este cuatrenio es la balanza que va a permitir o que nuestro país se hunda por completo en la corrupción, en el caos, en la impunidad, en el nepotismo, en la privacidad o la invasión de la opinión pública, la privatización de la opinión pública. Mis derechos como ciudadano
están a punto de ser violentados, pero de una manera mucho más drástica de como han venido siendo violentados desde el ajusticiamiento del tirano, en donde todos los gobiernos apuntan a controlar los medios de comunicación, puesto que tenían una población pobre y las votaciones normalmente las realizaban los pobres, ya que la clase media no ejercía el voto con frecuencia, sino que lo hacía la población pobre. Los gobiernos desarrollaron un modelo de darle a los pobres una ayuda a cambio de ganar gracia ante ellos y que estos le dieran su voto. Este modelo ha venido desarrollándose y fortaleciéndose durante décadas en República Dominicana y muchos países de Latinoamérica. Esto obligaba a los gobiernos a controlar los medios de difusión masiva de información para que llegue a esas personas la información que ellos querían que le llegara. Con la llegada del Internet y la expansión de este, la población accede a información de cualquier país y ve el comportamiento de los gobiernos y ahora tiene una idea mucho más clara de lo que debe hacer un gobierno. Pero no solo eso. También la población ha salido de una crisis de analfabetismo que prevalecía en un 70% en República Dominicana. Esta ha disminuido considerablemente, permitiendo que muchos dominicanos puedan ahora acceder a la lectura y vayan documentándose y accediendo a información que los nutre y los saca de la venda que le tenían puesta aquellos políticos corruptos que durante décadas han venido manipulando los medios para llevar una información de acuerdo a lo que es la programación mental que quieren hacer en esa población pobre. Un fenómeno se fue desarrollando y es que la clase media, al verse tan afectada por las distintas medidas impositivas que fue implementando progresivamente el gobierno, sin importar qué partido lo haya hecho, pues se vieron en la obligación también de demandar sus derechos y proteger su economía, ya que ésta se vio seriamente amenazada y a punto de desaparecer, como todos lo sabemos. Ante esa realidad que nos arropa, que nos envuelve, tenemos entonces un gobierno que ha sido electo porque la población está, lo voy a decir así en buen dominicano, harta de la impunidad, harta del nepotismo, harta de la corrupción. Pero combatir la corrupción implica, de acuerdo a la ley, a la Constitución de la República Dominicana, no solo retirar los bienes adquiridos de manera ilícita por parte de los políticos, sino procesarlos también penalmente y que cojan cárcel. Porque si ese no es el caso, debemos soltar todos los que han infringido la ley y le han incautado los bienes, pero encima de eso tienen una sentencia. Entonces, este año pone en balanza el gobierno y la gestión que pudiera hacer Abinader para dar una señal de que o continuará la corrupción y nos acabaremos de hundir provocando estallidos sociales, como ha ocurrido en todos los países latinoamericanos que han sometido a opresión por parte del Estado, exprimiéndolo continuamente para sacarle hasta el último centavo, mientras la cúpula que está encima de la pirámide goza de todos los beneficios. Entonces, ante esa presión fiscal, ante lo difícil que se torna el poder adquisitivo para la clase pobre, y ni hablar de los que están en extrema pobreza, el presionar tanto un pueblo genera irritación, indignación. Es como el dicho popular, que lo mucho
hasta los malos lo ven. No quiero decir Dios porque Dios siempre lo ve, sino que lo mucho hasta los malos lo ven. Es decir, llega un momento en donde es tan cínica, es tan descarada la maldad, la corrupción, el nepotismo, que aún los malos, los que se benefician de eso, oye, pero nos estamos pasando. Y a este nivel ha llegado República Dominicana. Entonces, este gobierno de Abinader, que recibe una papa caliente con tantos casos de corrupción, los cuales uno solo no ha podido ser concluido, producto de que hay un anillo de poder que le otorgó al PLD manipular todas las instancias al antojo del alto mando, al antojo. El presidente Danilo Medina, quien fue pupilo de Leonel Fernández, le captó muy bien la idea de lo que él quería hacer y decidió ejecutarlo él, provocando que ocurriera lo mismo que ha ocurrido con el PRSC, con el PRD, con el PRI y todos estos partidos que han desaparecido, porque en vez de aspirar a ser un buen gobierno y hacer las cosas bien, siempre negociaron para adquirir una tajada del poder, y esto provocó división porque los dirigentes de los partidos también aspiran a crecer, a que si hoy yo tengo una candidatura como un regidor, pues mañana yo pueda ser un diputado, que mañana yo pueda ser un senador, que luego yo pueda ser y ocupar un puesto de jerarquía e ir calando. El error que han cometido muchos partidos es impedir este crecimiento de manera transparente a los dirigentes políticos que se queman la pestaña, que se fajan en los barrios a reunir los votos para que luego lo dejen en el olvido. Pero no es el punto. Quiero volver a la papa caliente que ha recibido Luis Abinader. Luis Abinader tiene el compromiso de mandar mensajes contundentes a la población de que no permitirá un poder controlado por el Estado, sino que la institucionalidad democrática va a prevalecer en su gestión de gobierno. Esto significa que las instituciones podrán ejecutar las acciones de conformidad a la ley y los estatutos que la rigen sin que intervenga el alto mando para favorecer a mi amigo, a mi compadre, a mi tío, a mi primo, a mi hermano. No, no puede haber vaca sagrada. Yo me imagino que Danilo aún siente vergüenza con aquel discurso cuando dijo que no iba a haber vaca sagrada y que solo por sospecha de corrupción iba a mandar a la cárcel a aquel que fuese detectado y lo iba a hacer público. Me imagino que se le cae la cara de vergüenza cada vez que él ve ese video. Hay que repetírselo varias veces para que él lo recuerde, pero para que lo recuerde el pueblo dominicano y lo recuerde el actual presidente electo. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Y esas personas, esos ciudadanos, que como decimos en buen dominicano, no son ni fu ni fa, no hacen nada, no protestan, no demandan sus derechos, no exigen sus derechos, no exigen transparencia. Tienen el cerebro programado, porque para eso fue que lo programaron, únicamente para recibir del Estado sin comprender el daño que le hace el Estado cuando le da a los necesitados una tarjeta con 2 o 3 miles de pesos en vez de darle la oportunidad de que él no solo consiga 2 o 3 miles, que consiga millones. Pero ahí es donde está la estrategia del monopolio en Latinoamérica, en que vamos a darle, para que ellos entiendan que el Estado tiene la obligación de darle y aspiren a eso poco, mientras impedimos en su cerebro que puedan ver hacia lo mucho. Eso es lo que hacen. Programan tu cerebro y tú andas atrás de una tarjetita y una cosa, pero se te olvida que tú puedes ser un microempresario, que tú puedes empezar un negocio y tener tu mini market y tener tu lencería, tu tienda de lencería y tener un pequeño taller de costura con 2 o 3 trabajadores. Se te olvida eso.
¿Sabe por qué? Porque te programaron el cerebro únicamente para que tú pienses en que el Estado tiene que darte. Ese es el modelo de pirámide. Te voy a dar 200 pesos a cambio de que tú nunca aspires a tener 2.000. Y de esa forma hay un grupito que ni es ni fu ni fa porque tiene hasta miedo de pronunciarse, porque si se pronuncian, ocurre lo que estamos viendo en las redes sociales, que muchas personas no aplican para ninguno de los planes de ayuda porque nunca le han hecho una candidatura o han elogiado un gobierno corrupto. Aquellos que son identificados lo han excluido a algunos de ellos. Y todos sabemos, esto no es un secreto. Entonces, Luis Abinader tiene el reto, y debe de entenderlo, ojalá que le llegue este video, de entender que fue electo para combatir la corrupción. Número uno, combatir la corrupción, hacer un gobierno transparente, pero también garantizar, oiga bien, una educación de calidad. Tengo algunos videos por ahí donde hablo de lo que es una infraestructura tecnológica como tecnólogo que soy, que se necesita a nivel de Estado para crear una infraestructura tecnológica que le permita a el área docente, la clase docente, los centros educativos, disfrutar de una forma sencilla de dar de impartir la docencia, de controlar las calificaciones, de controlar el historial de un estudiante y rápidamente que a través de un bacheo o de manera online pueda esta información vaciarse en los servidores o ser procesado directamente utilizando servidores espejo y de replicación de datos allá en los servidores del MINER y que estas informaciones todas estén de manera online. Pero no, todo esto ocurre porque nos han vendido la idea de que nos han desarrollado, pero señores, no es cierto que nos han desarrollado, pueblo dominicano. Una nación jamás puede desarrollarse si existe, óigame bien, corrupción, impunidad, nepotismo. No puede haber desarrollo si no existe la institucionalidad. Ese es el mayor legado que tiene una nación que apunta hacia el desarrollo, la institucionalidad democrática. Y si esto no existe, no es cierto que puede haber desarrollo. Cuestiónese por qué República Dominicana no aparece en la lista de los países ricos de América Latina o de Latinoamérica, por la sencilla razón de que hace un par de años la Dirección General de Impuestos Internos aseguró que había evasión por un 40% en el pago del ITEVI. Pero en el 2008 se estimó una evasión en República Dominicana por un 40%. Imagínese usted, si de cada 100 pesos, 40 desaparecen entre los bolsillos de los corruptos, en sobrevaloración, en cobrar peaje para realizar su trabajo, cuando son servidores públicos. El servidor público es que yo llego aquí con la firme convicción e intención de favorecer la comunidad para la cual represento, sin intención de adquirir riquezas ilícitas. De hecho, cobrando un salario modesto, no de lujo, porque yo no estoy para enriquecerme, soy un servidor público. Pero no, ese modelo en los países latinoamericanos no existe. Yo aquí, que aquí tiene que existir pena de muerte para los corruptos, como ocurre en Japón y en China. Pena de muerte para los corruptos. Porque por cada dinero que se llevan ellos, es una cantidad de familias que mueren porque no hay medicamento en los hospitales, que no acceden a una educación de calidad viviendo en la miseria, exponiendo su vida, viviendo en las cañadas, viviendo en los ríos, que cuando crecen se lo llevan. Todo esto, ¿sabe quién es el culpable? La corrupción. Porque no le interesa desarrollar estos proyectos para garantizar a la población su crecimiento económico, un techo.
La salud. Mire el monopolio que hay aquí con la salud. Es responsabilidad del Estado. El tema de los envejecientes. ¿Qué ha hecho el Estado con eso en la historia de República Dominicana? Entonces nos adjudicaron las AFP, que todos sabemos es un modelo de negocio en donde se acapara una gran cantidad de dinero. Este dinero financia los corruptos y luego te ponen mil trabas para cuando tú hayas cumplido con las exigencias que establece dicha ley para que recibas tu pensión, te dan una pensión con un dinero que se ha gastado en el tiempo, porque no es un secreto que el dinero no adquiere valor en países como el nuestro, sino que lo va perdiendo. De manera que los 100 pesos que usted tenía hace un año, con los cuales hacía una compra y casi compraba una casa, hoy día le dan a usted para comprar una libra de azúcar. Y todos lo sabemos. Un gobierno consciente, pensante, no permite las AFP, por eso no existen en los países desarrollados. Porque es una estafa, vil estafa al pueblo. Le quitan su dinero sabiendo que lo necesitan. Usted se ha enfrentado a la realidad de cuando usted es empleado y le llegó esa quincena y usted piensa cobrar 10,000 pesos y usted ve que le salen de esos 10,000 pesos 900 pesos menos que van destinados a TCS, a AFP, al CIRLA, a todo lo que usted quiera imaginarse. Sin hablar del porciento que le quitan al empleador, que el porciento que le quitan al empleador es un 14.9. Para garantizar un seguro de salud que cuando yo voy a él no hay cama, no hay un agente de servicio que me trate con afecto, afable, con profesionalismo, no, es con insultos, con maltratos, con empujones, porque no hay vocación de servicio. Esa gente está aburrida, abusadas también por el mismo modelo de la ley de salud, porque los médicos que ejercen, por si usted no lo sabía, muchos de ellos que pagan un local, que pagan empleados, le ponen una tarifa mínima después que ellos se fajaron a hacer especialidades, que se quemaron la pestaña estudiando, que fueron con toda la intención de ser un buen médico, pero entonces cuando ven la realidad que tienen un localcito de 30 metros para su oficinita, su secretaria y algunas maquinarias, y le han fijado una tarifa mínima, y él dice, yo no puedo pagar esto. Él tiene dos opciones, o convertirse en un médico comerciante de la salud o desaparecer. Pura realidad que tenemos, señores. Es esa. ¿Y usted cree que los gobiernos no lo saben? Sí, ellos lo saben, pero no les interesa. Entonces yo me pregunto, realmente, ¿cuáles son las intenciones que ahora ha proyectado este presidente, Luis Abinader? Porque si continúa la carrera de la impunidad, de la corrupción, del nepotismo, ¿qué usted cree que va a pasar con República Dominicana? Usted conoce lo que ha pasado con los países latinoamericanos fallidos. El último que tenemos con una muy buena relación con República Dominicana, producto de la corrupción, producto de la cúpula de la pirámide que siempre quiso succionar los de abajo, fracasó, con riquezas, pero fracasó. No hay gobierno, no hay paz, no hay tranquilidad. ¿Y qué usted cree? ¿Que eso no va a afectar a los millonarios? Los va a afectar a ustedes también. Es más, se convertirán en el blanco de la delincuencia, como pasa en México, en Colombia, como pasa en Brasil. ¿Por qué? Como pasa en Venezuela, con el perdón entre los hermanos latinos. Pero es triste, es lamentable. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos ciudadanos no han entendido la importancia de unirnos para exigir de los gobiernos nuestros derechos.
Pero peor aún, a los gobiernos nunca les ha interesado que usted conozca cuáles son sus derechos. ¿Usted cree que Pedro Botello debería estar haciendo eso que hizo en medio de esta situación que envuelve el mundo, cuando por asunto de conciencia, de moral, de gente que dicen que cuidan nuestra salud, oiga bien, eso lloran de la presencia de Dios, haya que hacer eso de que para que no den nuestro dinero? Eso es algo increíble. Eso no debería suceder, pero sucede porque no existe la intención, porque todo es una careta cínica, hipócrita de una gran mayoría de aquellos que nos dirigen. Que quisiera conocer dos, por lo menos, que no actúen así, saludarlo y decirle, voy a seguir orando por ti para que Dios te siga ayudando. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es que un país tan rico como República Dominicana, con una capacidad productiva tan grande, oiga bien, la capacidad productiva de República Dominicana está muy cercana a la de Chile? Y Chile está dentro de los países latinoamericanos ricos. ¿Por qué República Dominicana no? Ah, pero coja un poquito a la historia y déle para atrás para que usted sepa lo que pasó en Chile. Dele a la cinta para que usted lo sepa. Entonces, señores del gobierno, estamos hartos. Estamos hartos de ver las caretas. Yo no me como el cuento. Tal vez existan 3 o 4 millones de dominicanos que se coman el cuento de que usted dice que va a gobernar para el pueblo, de que esto. Usted, la primera señal que me tiene que dar de que quiere gobernar para el pueblo es establecer una constitución transparente, no con artículos ambiguos, interpretativos y que luego son manipulados a favor de un solo sector, no de la mayoría. ¿Cómo es posible que las telefónicas abusan, las EDE abusan, los comerciantes, las grandes cadenas abusan, los empresarios abusan? Entonces, durante 30 años, los únicos que usted ve que crecen económicamente son los políticos y sus afiliados. Y crece la pobreza, por supuesto, en todos esos países. Entonces, yo creo que hay que despertar, pueblo dominicano, salir de la ignorancia, salir del apasionamiento político. Usted llegó al gobierno, hizo promesa, nada más por hacer promesa y no cumplirla ya debe estar preso, por delinquir, por mentir, por engañar, por estafar al pueblo dominicano. Solo por eso debe estar preso. Imagínense lo demás de ahí en adelante. Quiero dejar esta conversación hasta aquí para que usted la analice, para que dé su opinión, tómese el tiempo de escucharla, de analizarla, compártala, para que llegue a tantos como pueda. Quisiera yo que la escucharan los 9 millones de dominicanos que estamos en República Dominicana. Dios le bendiga.